Diego Jiménez, ¿Qué tal? ¿qué hay, caballero? Nada, vamos a ver. Vamos a ver qué sale, ¿no?, de esto. Sí. Bueno, como siempre, darte las gracias por acceder y aceptar. Nada, gracias a ti. Nada. Que, bueno, pues os voy sacrificando uno a uno y quitándoos tiempo, así que súper agradecido. Y como siempre, pues vamos a viajar en el tiempo, vamos a intentar conocer mejor a Diego, tu trayectoria, el momento más actual y hablar también de proyectos futuros que puedas tener. Así que, como siempre, pues nos vamos al principio, nos vamos a Murcia. Cuéntame un poquito tus primeros pasos o tus primeros pases. Bueno, pues a ver, yo he jugado desde pequeñito allí en mi pueblo, que es Cejín, para quien no lo conozca, y allí me he criado desde pequeño hasta que fui a estudiar una carrera a Murcia, a la universidad, pero siempre he estado metido allí. Empecé en el club, no sé si con 5 o 6 años, bueno, en categorías regionales y hasta que llegué a la etapa de cadete juvenil, que ahí empecé a marcar bastantes goles y di como el paso a salir del pueblo. Entonces fui a... Formabas parte de Cejín, del equipo de allí. Del equipo de Cejín, sí. Y de ahí fui al Real Murcia. Al Real Murcia, equipo que conocerá mucha gente, a categoría juvenil nacional. Vale. Que es, bueno, en toda España creo que está igual la categoría juvenil, que primero va la división de honor, vale, después la nacional, y ya las demás la han cambiado, creo, pero en ese entonces estaba división de honor nacional, primera y segunda. Vale. Pues yo fui al Real Murcia de nacional. Vale. Y era de segundo año. En juvenil hay 3 categorías y bueno, ese año no salió muy bien, por lo que digamos. Era tu primer cambio de equipo, Era mi primer cambio, sí, pero pues por unas cosas u otras no salió muy bien y no termino ni la temporada ahí y vuelvo a casa, vuelvo a Cejín. Vale. Y segundo año de juvenil. Segundo año de juvenil y me quedaba un año aún. Entonces yo, si me hubiera quedado ahí, quizás hubiera dado el salto a la máxima categoría juvenil, que es división de honor. Vale. Que Murcia tiene un buen grupo, compite con Villarreal, Valencia, Atlético Madrileño. Bien, sí. Sí, es buen grupo y al final está guay. Pero me fui a mitad de temporada y terminé en Cejín. Y al año siguiente, que era mi último año de juvenil, me voy al Muleño, vale, que no sé si te suena a Pedro León, que es de ahí. Sí. Pues me voy otra vez a Liga Nacional. Y ahí muy bien el año, juego un montón, voy de los pichichis ahí arriba. Y no me lo digas. Un virus. Y viene el COVID. Sí. Os ha jodido a todos, ¿eh? Y viene el COVID ahí y me acuerdo que me llamaron equipos para jugar en División de Honor, pero ya era mi último año y ya ahí no pude. Complicado. Entonces, te llega en el peor momento porque justo es el paso último paso de juvenil a senior o amateur, no sé si allí cambia la terminología. Y pasa el COVID y entiendo que arrancas ya siendo senior. Sí, exacto, sí. Y sigues allí. Ese año cortan las categorías a partir de División de Honor para abajo, la División de Honor se continúa y se termina. Vale. Y creo que en categoría senior, a partir de tercera para arriba se siguen, pero las demás se cortan también, o si no recuerdo mal era así. Y entonces la mía me la cortan a mitad de temporada, no sé si llevaba 13 o 15 goles o así y quedaba un partido. Jugué contra el Cartagena, venía de meterle gol, tal, muy bien, pero nos cortaron de raíz y como tú dices, hasta no sé si es un año y medio después o es un buen palo, no volvimos a competir, como se suele decir. Vale, y cuando vuelves a competir, ¿sigues en Cejín? Ahí me acuerdo que era mi último año o mi tercer año de carrera, estaba en Murcia estudiando, pero me volví al pueblo. Y ahí fue mi primer año de senior, sí, que no era mi primer año, sino que ya me salté un año. Sí, claro. O sea, me comí un año de senior. Un año de senior no lo disputa. Exactamente, sí. Y era como mi segundo año, pero mi primer año de competición y jugué en Cejín también, en el pueblo. Vale. Sí, que era en preferente autonómica. Allí competíamos, que era una antes de tercera ref, de la tercera ref de ahora. Es una buena categoría para estar, o sea, que no es una categoría cualquiera, vamos. Entonces, te quedas allí, juegas ese segundo, entre comillas, porque es tu primer año de senior, juegas otro más de senior allí. Sí, correcto, juego 2. Y juegas 2 en Cejín y... espero pronunciarlo bien, ¿eh? Cejín, sí, lo estás diciendo bien. Y disputas, si no me equivoco, según me han dicho, un playoff de ascenso. ¿Es el año siguiente? El playoff, no. El año siguiente paso, doy el salto una categoría más a tercera,
Tercera, ¿vale? Y ficho en el CAP Ciudad de Murcia, que Vale. es histórico allí en Murcia porque compitió en segunda división, segunda A. Vale. Tuvo un año ahí hace bastante tiempo ya, que estaban equipos de Murcia, estaban en el Lorca, el CAP Ciudad de Murcia, el Real Murcia. O sea, top, nivel Sí, top sí, sí, estaba bien el fútbol murciano ahí. Y ficho en ese equipo, que teníamos muy buena plantilla, pero al final terminamos ahí, que conseguimos el objetivo de salvarnos, pero terminamos ahí que podíamos haber hecho más. Y Vale. el siguiente año voy a Caravaca, que es el pueblo de al lado del mío, de Cejín, y ahí tengo protagonismo, no el que querría yo porque tengo un par de lesiones ahí que me frenan un poco. Vale. Pero juego bastantes partidos y aporto tanto saliendo de titular como de suplente y es un año que hacemos muy buen grupo y terminamos luchando por ascender a segunda federación. Muy top. Contra el Cieza, no sé si te suena el Cieza. Cieza me suena, sí. Sí. ¿Y ellos os ganan en el playoff de ascenso o no llegáis a...? No nos ganan en la eliminatoria porque la ida fue en casa y la vuelta es la suya porque quedaron mejor clasificados. Vale. Y la ida fue 0-0 y la vuelta 2-2. Pero por la clasificación que ellos quedaron segundos y nosotros cuarto o quinto... Prioriza eso, ¿no? Exacto. Vale. Sí. Los méritos... Sí, por clasificación de temporada. Sí. Vale. Entonces, ese verano después del Caravaca es cuando aparece... Bueno, hay que comentar, para que la gente se sitúe en aquellos años, en esa temporada la Kings ya está funcionando. Sí. Tú eres seguidor de la Kings. Sí, desde el principio. Desde el principio, desde el primer split. Y ese verano es el que te convencen o, bueno, se llega a una ilusión de presentarse a... No sé si se llamaban... las pruebas no sé si tenían un nombre. El draft, sí, era el draft de la Kings. Sí. Lo que pasa es que estando en Murcia, supongo que tendrán unas convocatorias que no serán aquí en Barcelona. Eso pues... Mira, la historia es que en ese momento patrocinaba InfoJobs a la liga, la plataforma de trabajo, y salió como una oferta para dar a conocer la liga fuera de Cataluña. Vale. Porque querían que entrase gente nueva, que no fuera de la comunidad de Cataluña. Y entonces pues sale una oferta de trabajo, como un trabajo cualquiera, y a la oferta se inscribe, pues había ciertos criterios que tenías que tener, y se inscribieron 1000 personas o algo así, 1000 futbolistas. Y pues yo lo eché, con ilusión, mi hermano también lo echó, unos cuantos colegas de ahí, y si te cogían, tenías que ir a Madrid, a Alcobendas, hacer unas pruebas a mitad de julio. Pruebas ya de fútbol. Sí, pruebas de fútbol. No es currículum escrito, ¿no? Por así decirlo. No. El currículum lo echaba y era escrito, pero era currículum futbolístico para ver tu experiencia y tal. La echaba y bueno, si te seleccionaban bien y si no, pues a por otra. ¿Y de ese grupito que erais? De ese grupito de esas 1000 personas seleccionan a 40. Vale. Y da la casualidad que en ese momento que yo he hecho la solicitud, estamos haciendo un campus allí en mi pueblo y la echamos ahí 2-3 personas, que uno era mi hermano y otro un amigo. Pues mi hermano no lo cogieron y a un colega sí. Y me subí a hacer las pruebas con mi otro amigo. Pobrecito tu hermano, ¿eh? Sí. Mi hermano tenía la ilusión también, pero claro. Antonio, pero bueno. Y el 10 u 11 de julio fuimos a Madrid ahí a hacerlas y eran 40 personas. Allí nervios, ¿no? Me imagino. Bueno, sinceramente... Bueno, no sé si eres muy nervioso en ciertos momentos. Yo creo que yo soy una persona nerviosa, pero jugando al fútbol, no. Hostia, qué raro eso. O sea, mis fallos que pueda tener a lo mejor en acciones jugando, yo no los achaco a que sean por nervios. Vale. Y cada vez voy viviendo más cosas aquí, que la Kings me ha ayudado a vivir cosas importantes. Yo creo que ayuda y tengo menos nervios. Sí. Vale. Y entonces esas pruebas fueron bien. Para mi amigo no, porque no lo cogieron. Vale. Pero solo cogían a 3 de esos 40. Ostras. Es que y dio la casualidad que solo cogieron a 3 delanteros. Vale. Cogieron a Naucet, que no sé si te suena, a Alex Medina, que también era de Tenerife, los dos de Tenerife. Sí, no me suena. A Medina no me suena. Y a mí. Vale. Y a raíz de ahí, pues bueno, te lo decían 1 o 2 días después. Yo salí con unas sensaciones de las pruebas muy buenas. Porque los ejercicios me salieron bien, eran ejercicios de físico, ejercicios de técnica, pues lo típico que hacen claro. pero eran unas primeras pruebas. Y entonces salimos tal y bien me seleccionan. De ahí no estoy dentro de la Kings aún porque tengo que ir 2 o 3 días antes del draft de allí de Barcelona a hacer otras segundas pruebas. Ah, todavía no era como definitivo. Era como el draft de toda España. Vale. Y ya
esos 3 fuimos a hacerlas con un todos los montón de de Barcelona gente. y todos esos. Sí. Vale, que ahí acabas entrando, que ahora iremos a esa parte. ¿Tú cuando ya te llaman de Madrid a los 2-3 días para una segunda prueba ya aquí en Barcelona y demás, ya estabas convencido de que si salía entrarías? ¿Tenías dudas? No sé si habías sacado los estudios de la carrera que estabas haciendo. Pues yo el año anterior terminé la carrera que hice allí en Murcia, y sí que es verdad que si había un momento que podía permitirme salir fuera y eso era este momento, porque también me hacía ilusión, porque era una oportunidad que no la contemplaba, pero al final era guay, y no había vivido fuera de Murcia tampoco, y era pues una experiencia nueva. Y mira, al final salió bien. ¿Vienes solo? Cuando Iba vienes con la aquí a Barcelona, ¿vienes solo? Sí. Vengo con mis padres el día de las pruebas y eso, y ya me quedo aquí solo, sí, sin nadie más. Vale, o sea, eso me deja... Sí, me encantaría saber cómo fue el día entero de... Tú estás aquí a no sé cuántos kilómetros de tu casa. No lo pensaba mucho porque al final intentaba centrarme... En que te saliera todo bien, ¿no? Centrarme por un lado en las pruebas, exacto, pero a la vez no tener los nervios para hacerlo bien, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, me intentaba apoyar un poco en mi hermano, la comida, bueno, hablar de otras cosas. Fuimos a un centro comercial que hay ahí en el puerto, estuvimos pasando el rato y bien. Vale, y la entonces, verdad que bien. Cuando ya se acaban las pruebas, ya es el día aquel que entras allí dentro y te sientan, tienes tu número y si te llaman bien y si no también. Exacto, en las pruebas se quedaron fuera, creo que entraban como 26 o 27 de los 40 que cogieron en Barcelona. Y ya te sientan ahí el día del draft y cada equipo, pues según las rondas, sí, en la que tenían elegir, ¿no? 3 rondas, sí, pues también iban haciendo intercambios, que en el momento que, no sé si recuerdo bien, que Jacobo y Briones salen de Porcinos, vale, les dan un pick más o algo así para elegir, vale, en vez de elegir a 3 escogen a 4, y yo pues entro en la primera ronda como Porcinos. pick 3 de general y como pick 1 de Porcinos. Sí. Creo que he escuchado en alguna entrevista que te han hecho que ese día tú creías o podías llegar a pensar que si no era Porcinos te cogería otro equipo, ¿es cierto? Sí, a ver... Bueno, sí. tenías ese... ¿no? Tenía el presentimiento, pero porque antes de salir ahí a sentarnos, lo saludé a Gref y me dijo, ¿qué pasa Zidane? Me dijo. Y yo no sabía si tenían interés o no, pero luego por unas cosas u otras que he escuchado, pues quizás... Hubiera más sido sí que a no, otro equipo, pero vale. O sea, que Porcinos digamos que se adelanta y es el que te ficha. Entramos en tema de Kings, entonces la primera que te voy a lanzar, que creo que va un poco ligada a todo este tema, claro, ya entonces te vienes aquí a vivir. Es decir, tienes que dejar a tu familia allí, eres un tío familiar, toda la vida allí con ellos. Correcto, sí. Si no me equivoco, sois 5 en casa. Sí, 3 hermanos. Y ese momento como... ¿Se lleva bien? ¿Se lleva natural? Porque entiendo que, joder, Antonio, pues, o sea... Si te han apoyado, ellos al revés, ¿no? Se van a alegrar de que te vayas, en realidad, ¿no? Porque vas a vivir un sueño, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, al final, 2 años antes de que me viniera yo aquí, 2 o 3 años antes, mi hermano mayor se va fuera de España, no ya a otro sitio de España, a trabajar, se va a Noruega, que estudió enfermería y se va allí a trabajar. Y bueno, él lo llevaba bien porque, bueno, a pesar de que no somos iguales, nos parecemos bastante y al final nos gusta la independencia por una parte y yo creo que en algún momento tienes que probarte, aunque no vaya a ser la vez que vas a salir de casa definitivamente, pues como te decía antes, era una aventura, era una experiencia y yo sentía que tenía que dar el paso y porque era una oportunidad también. Y me daban la beca también este año pasado. Entonces, pues lo sentí así y ellos, como tú dices, se alegraron por mí y apoyarte. Y apoyarme y a visitarme y a conocer Barcelona cuando pudieran. Está claro. De momento podemos decir que de esas decisiones no te arrepientes de ninguna, ¿no? No, porque me ha hecho vivir... Bueno, he podido ir a Italia, a Alemania, no sé si me dejo... Estadios. Sí, he conocido estadios que no habría ido si no fuera por la Kings. Al final son experiencias que hace 3 o 4 años yo no pensaba que iba a vivir y... Está claro.
Está claro, Está claro. sí. Salí a Alemania y me dejó París, que También, sí, fue claro, muy claro, importante. vale, joder, sí. Y entonces ya entramos en formato Kings. Entiendo que, bueno, has tenido pasado en porcinos, troncos, porcinos, y ahora estás en Science. Yo te quiero lanzar una pregunta que no he hecho a ninguno de los anteriores, y es, creo que es complicada, ¿eh? ¿Cómo siente el jugador, qué sentimiento tiene el jugador hacia los equipos? Porque al final es complicado, ¿no? Igual que un aficionado es más fácil que se haga de un equipo. ¿Sabes Sí. por dónde voy, no? Es decir, sí. porque yo creo que tú es imposible que no te alegres si Porcinos gana, porque tienes también amistades dentro de Porcinos, Sí. pero si juegas Science contra Porcinos actualmente, tú vas a querer ganar porque estás en Science. Exacto, sí. ¿Y cómo lo lleva el jugador ese sentimiento hacia los equipos? ¿Existe? Sí, claro que existe. Al final, yo, hace gracia que lo diga, pero he pasado ya por 3 equipos con el que estoy actualmente y sonará a risa a lo mejor, pero yo lo que busco es moverme lo menos posible. Entonces, Vale. ya has pasado por 3 equipos, pero al final, si te mueves lo menos posible, te identificas mucho con ese club. Exacto. y creas una pertenencia que, por ejemplo, el ejemplo de Juanma con Buller, Sí. que para él ese equipo ahora mismo Sí, Juanma podemos decir que es de Buller. es de Buller y lo seguirá siendo siempre y no se quiere mover de ahí. Aunque llegue el momento, pero sí, es así, claro, lo entiendo. Exactamente. Sí. Entonces yo, cuando me has dicho todo esto, me ha venido una imagen a la cabeza porque yo en el Mundial de Francia pasamos a la final con Tronco Sí. y me quedé a ver, bueno, no sé si era semifinal o cuartos, y me quedé yo a ver con mi hermano porque vino a verme Vale. a Porcinos contra Dendele, Vale. que ganó en el último minuto. Y yo estaba ahí el primero en la grada viéndolo y yo estaba jugando en Tronco. Ya. Pero claro, Porcinos ¿Y qué viaje ganará Porcinos? era el equipo en el que entré a la Kings y siempre le tengo este cariño y siempre se lo voy a tener. O sea, tú puedes afirmar como jugador que sí que sientes el pertenecer a un equipo. Aunque te hayas movido, Claro que sí. tienes un cariño al equipo que, vale. Siempre se le tiene un cariño especial, claro. Y a Diego le gustaría estar contra más tiempo en un equipo mejor. Aunque Exacto. la liga con su formato es complicado porque al final te obligan a moverte también y tú intentas buscar lo mejor para ti. Es complicado. Es complicado, tiene que ser complicado. Sí, no, a ver si vamos a tampoco pero sí. Y entonces, antes de Science aparece el proyecto de Ronin, estando tú en Porcinos, campeón de Europa con Porcinos. Esa etapa, ¿cómo la recuerdas que es reciente? El tema de la aparición de Ronin, para ti, ¿cómo lo vives, el volver al fútbol 11 a nivel catalán en este caso? Bueno, al final yo no sabía el nivel que habría aquí en el fútbol catalán. Sí que es verdad que sabía que había muchas categorías por lo que me habían hablado y contado, pero yo no pienso en la categoría. Al final pienso, cuando me llaman Narcís y Marcos, pienso en el grupo que hay y digo, yo viniendo aquí me lo voy a pasar bien sí o sí, aunque... Habláis maravillas, del grupo. Sí, porque aunque compitas contra gente de menor nivel, en este caso este año, que el nuestro en general en conjunto, sí. Al final nosotros para aguantar todo el año al mismo nivel y exigiéndonos y mejorando cada uno, como lo haces en los entrenamientos y en el día a día. Está porque claro. si no te pones tú el compromiso y la autoexigencia, no vas a estar al pie del cañón todos los días. El nivel en cuarta catalana, o sea, a ver, es que no hace falta tampoco que entremos en esa comparativa porque no es comparable el nivel que tiene Ronin, pero sí que es verdad que vosotros desde dentro también os gustaría decir, me avanzo ahora 3 años y me veo en segunda, en primera catalana y ver el nivel, ¿os gustaría? ¿A ti personalmente te gustaría? Por un lado, sí que me gustaría, claro que sí, porque al final ves que en pretemporada has competido contra equipos de categorías 2 y 3 categorías superiores y esos partidos al final, aunque no los ganes, por ejemplo, el que jugamos contra Premià, te vas con una sensación de decir, hostia, he competido contra un equipo de 3 categorías superiores y la primera parte, por ejemplo, nos vimos muy superiores a ese equipo. Yo creo que es la mejor, bueno... El mejor ejemplo... Es el mejor ejemplo y aquella primera mitad yo creo que fue... Sí, como equipo porque jugamos además, muy ordenados. La presión muy alta. Salíamos con balón bien, las ocasiones que generamos eran claras, las metíamos. En general yo en ese partido venía con carga del día anterior porque ese fin de jugamos sábado y domingo, pero me sentí cómodo. Y sí que me gustaría
jugar, porque fue en pretemporada, pero jugar con el equipo más rodado contra un equipo con ese nivel. En aquel momento el grupo tenía poco trabajo. Poco rodaje al final, sí, era, claro. Teníamos menos rodaje y me gustaría, que sé que es imposible, pero bueno, a lo mejor podríamos haber tenido algún amistoso, pero no lo hubo al final, pero estaría guay ver ese nivel a mitad de temporada. Exacto. Con todo el equipo rodado, a ver cuál... Es complicado porque es que no paráis. Cuál es nuestro nivel, sí. Pero al final a competir, este año hay que ganar la liga y autoexigirnos, como te he dicho anteriormente. Y lo que me venías preguntando, sí que me gustaría, pero también es bonito eso de empezar desde abajo e ir subiendo categoría por categoría. Sí que se hace más largo el camino, pero... La historia también se escribe mucho más si empiezas desde abajo. Los nombres de esta primera plantilla no los va a olvidar nadie, el tiempo que dure Ronin, que ojalá sea mucho, evidentemente. Entonces, Ronin y Diego Jiménez. Pichichi de la categoría con una racha, no traigo el dato, pero creo que los últimos 7-8 partidos es una locura lo que has metido. 28 goles, has recuperado el gol que te robaron. Sí. Tienes a Adrià, el jugador del Papiol cerca, que esta semana hizo un hat-trick con 26. Para ti personalmente es un reto el ser Pichichi de la categoría. Da igual que sea cuarta catalana, O sea, al final es 28 goles, o sea, no te los va a quitar nadie. Bueno, al final, yo que siempre he jugado metiendo goles y te gusta quedar arriba. Entonces, si al final queda el primero, pues al ser competitivo y al ser un tío competitivo sí que me gusta, pero al final no lo miro porque también a mí me da igual meter un gol que dar una asistencia. Si al final le doy a Pelazo una asistencia, también yo me alegro igual, ¿sabes? Igual. Me alegro igual que si metiera el gol, porque al final no buscas tampoco meterle 15 goles a un equipo, sino buscas tener buenas sensaciones y crear una buena jugada, que esa jugada termine en gol. Entiendo. Y al final es lo que buscamos. Sí que es verdad que si me voy con 4 goles antes que irme con 1, me voy con mejores sensaciones, que al final es lo que busca, salir de un partido así bien. Pero sí que me gustaría, pero se va a luchar, evidentemente, no lo voy a dejar ir. Hay que tener en cuenta que no jugáis los minutos que jugará cualquier otro jugador de la categoría, porque Narcís se distribuye minutaje teniendo en cuenta la Kings, teniendo en cuenta la plantilla, meritocracia y demás, pero que joder, son 28 goles y yo creo que algo de ilusión te tiene que hacer. Sí, al final hace ilusión, pero bueno, también te digo, como también cambia mucho la posición y el rol en el campo, que si alguna vez juegas en mi caso de extremo, de delantero o de interior, alguna pequeña vez que me ha tocado incluso carrilero, yo me adapto y al final, lo que te digo, tener buenas sensaciones. Te iba a preguntar porque Narcís ha sido delantero y muchas veces igual os machaca, ¿no? Mucho en el tema de la delantera, de los movimientos que busca en vosotros. Tú que llevas toda la vida como delantero, el tema de Narcís, a nivel de, ya no como entrenador, sino a nivel personal de enseñar a personas ya formadas futbolísticamente, ¿cómo lo ves o cómo lo valoras? Bueno, al final yo creo que yo empecé solo en la Kings con él porque este proyecto de Ronin ha empezado este año, pero ya veía que le daba un sentido al fútbol distinto al que había visto yo. Sí que es verdad que no era fútbol tradicional como tal, porque pasas de 11 jugadores a 7, campos más reducidos, pero en campos más reducidos le da un sentido que es muy difícil dárselo a cada jugada y coge una estructura distinta y le da un sentido a, por ejemplo, un saque de puerta que tenga sentido y para poder finalizar la jugada de otra forma, además, coger una estructura dentro del fútbol. Además, el trabajo que hacen los entrenamientos del Cupra he visto algún día y es brutal lo de los espacios reducidos, es una barbaridad. Al final eso es muy importante porque al trabajarlo en espacios tan pequeños, luego se te hace mucho más fácil en espacios grandes y bueno, me preguntabas que al final de este año en Fútbol 11, que no lo había tenido, se puede trabajar mucho más porque él ha sido futbolista de Fútbol 11 también y sí que corrigiéndome a mí personalmente de movimientos de delantero, sí que estoy aprendiendo mucho con él porque yo al final desde pequeño, como soy un jugador por características rápido, potente, siempre, aunque no tuviese sentido, yo te tiraba un desmarque al córner para salvar la jugada, buenísimo, pelotazo al córner y para salvar la jugada, ¿sabes? Y para mantenerla ahí y desde ahí construir. Pero se le intenta dar un sentido a la jugada y que en vez de tener que tirar ese desmarque al córner se pueda aprovechar para meterte el gol directamente, ¿sabes? Sí, está claro. Entonces...
Y yo te quiero hacer una pregunta relacionada con Narcís y luego ya te voy a pasar a vestuario. ¿Crees que Narcís ahora mismo le hace mal a la Kings League? Es decir, atento, ¿eh? Tú ahora te pones un partido de porcinos y luego te pones otro partido, no voy a nombrar equipos, porque dentro de los equipos que tengo pensados no está Science, pero hay otros que sí. Y sinceramente, ves otro fútbol, ves otro incluso otra preparación física, el ritmo del partido es otro. Entonces, desde dentro, ¿tú no crees que Narcís está perjudicando a los demás por nivel? No, al final yo creo que no, porque... ¿Tú crees que les obliga a pensar más, a exigir más? Le obliga al equipo que se enfrente a porcinos cada semana, pues a ese equipo a prepararse el doble y a dar ese punto de exigencia que cada fin de semana a lo mejor no lo tienen porque dicen, hostia, no juego contra porcinos este finde. Pues quizás me basta con ir a media esta jugada, pegarme 4 carreras en vez de 10 y... Bien. Que te lo puedo decir por experiencia porque hace una semana y media jugué contra ellos y yo iba al 200% en cada carrera porque sabía que esta bola quizás me la podía llevar, esta también, tal. Sí, te multiplicas o intentas multiplicarte, claro. Se intenta, sí. Y el vestuario de Ronin, que antes me lo decías, entiendo que ya no solo por la autoexigencia que hay dentro, sino por el nivel de personas, ¿no? que hay. Es un grupo top. A mí, pues yo también puedo decir que me lo estáis demostrando también, porque al final no me conocíais de nada y yo a vosotros, y es impresionante el nivel humano que hay. ¿De eso me puedes decir algo más que no sepamos? No, pues al final dentro del vestuario hay todo tipo de personas, de personajes, claro. Mejor dicho, y cuando en un momento uno está triste o le falta, está bajo de ánimo, llega uno a hacerte una broma y te sale la risa, ¿sabes? Aunque estés... Entonces, no sé, si quieres que te cuente alguna anécdota. Hombre, eso sería fantástico. Nada, por ejemplo, hoy estaba... No, si es que Soriano, por ejemplo, en todos los entrenamientos se te pone a tirarte caño. ¿Vale? ¿Y cómo no te vas a reír si se te empieza a tirarte caño a un central? Sí que es verdad que por el que más pasa el balón en cada partido de la Kings, pero... Hombre, no puede tirarse caños en la Kings. Es una buena pieza. Sí, pues de vez en cuando lo hace. Sí, alguno se lanza. Sí, nada. Pero en general... no sé si decirte que hay mejor nivel en cuanto a persona que de equipo porque el nivel de equipo está muy alto. También sí, claro. El nivel de cada jugador individual y colectivo obviamente también, pero hay un equilibrio entre competitividad y sobre todo que se ha conseguido que yo creo que es fundamental que dentro de la exigencia que tengáis se sepa separar cuando toca reírse y pasárselo bien y cuando toca currar y ponerse serio. Es fundamental eso. Más de Ronin, llevas el número 4 y me han dicho, oye, pregúntale por qué lleva el número 4. Nada, al final los futboleros saben que los números para la gente de arriba son el 7, el 9, el 10 y el 11. Y ya, si no, son números del 10 al 20 o el 20, el 22 y algo así. Pero bueno, al final Nico lleva el 7, yo llevé en tronco el 7, pero es de Nico, en porcino y en Ronin es de Nico y hay que respetarlo. Y desde pequeño... Nico tiene sus galones, ¿no? Nico tiene sus galones y estuvo aquí antes que yo y se tiene que respetar eso siempre. Vale. Y bueno, el 4 desde pequeño era mi número favorito, fue mi primer número favorito. No lo llevé en fútbol de pequeño, pero era como un número que me gustaba. Y no me fijé en él por el fútbol, porque si no diría, lo llevo un central, claro. No me lo pondré. Pero era un número que me gustaba y dije, pues empiezo en la Kings con él, que empecé con el 4 en porcinos también. Vale. Y este año dije, también lleva el Nico el 7, pues me pongo el 4 también. O sea, que es un símbolo personal de buena suerte o de que te gusta el número. De que me gusta, sí. ¿Qué culpa tiene Antonio, tu hermano mediano, de que Diego a día de hoy esté jugando en la Kings League? Porque tengo entendido que Anto, cuando erais más pequeños, él te subía con sus amigos, veíais fútbol los viernes noche, veíais fútbol antes de ir a estudiar. Bueno, vemos fútbol siempre, cuando se puede. Sí, siempre comentamos algún partido que nos vemos. ¿Le podemos poner alguna medalla al bueno de Anto? Claro que sí, porque al final de pequeño yo en el colegio incluso, cuando había alguna competición extraescolar o algo así por el estilo, él me sacaba 3 años y yo estaba jugando ahí en el recreo con mis amigos y de vez en cuando me iba a la pista de los mayores, a jugar con los mayores. Claro.
y ellos me animaban a volver porque veían que lo hacía bien y... No, a mí me han dicho que metía goles Sí, sí, en sí. ese momento contra gente Sí, mayor. sí, y me animaban mucho y me llevaban y yo me divertía pues como un enano. Y entonces pues eso, quiera o no, hace que compitas contra gente más mayor, Te que al curtes. final te curtes un poquito, sí. Aunque siendo tan pequeño, pues bueno, ya lo importante va a ser cuando seas más mayor si rinde o no. Está claro. Pero bueno, sí, siempre hemos estado muy juntos viendo todo tipo de fútbol, jugando juntos, pegándole patada al balón por ahí. O sea que tiene bastante culpa, la verdad que sí. El mayor también, porque fue el primero que empezó también. en el fútbol. Sí, claro, ser más José. mayor. Sí. José y Antonio. Y tus padres, que también hemos tenido la Y mi suerte de padre, conocerlos. sí. ¿Alguna palabra para familia que al final no tienes aquí en tu día a día? Ya sé que mantienes evidentemente el contacto con ellos, pero supongo que tampoco tiene que ser fácil porque no todo es bonito y hay momentos que a lo mejor digas, pues me falta esto, me falta lo otro. No, pues al final yo los quiero mucho, están lejos, pero al final no estoy tan lejos y puedo ir a verlos cuando tenga un huequito y ellos saben que voy a volver y los voy a ver siempre y que los quiero un montón y bueno, al final, sí, Eres grande, sí, al final los tengo cerca y yo los sé puedo ver. sé que en verano hay un huequecito siempre Sí. para todos, ¿no? Exacto, y mis vacaciones de verano las tengo ahí con ellos y los voy a ver y los tengo cerquita y cuando pueda me escapo para allá a verlos y si no vienen ellos, que ya lo están haciendo de vez en cuando. Es un lujo, la verdad. Sí. Y cuando han venido y están ahí viéndote, la verdad que te puedo asegurar que Te apoyan y es top, están ahí. la familia Sí. es top. Sí. El Diego más personal. El Diego persona, sé que vive con Nico. Bueno, vives en la casa, digamos, porcina o no sé cómo Casa llamarlo, Ronin, sí. casa Ronin. Sí. ¿Puedes decirnos con quién vives? Sí, bueno, ahora cuando entré Ronin Porcinos vivía con Nico Sí. y se iba a quedar con nosotros Beñat, Vale. que en ese caso Sí, claro, sí. no quiso continuar No pudo, bueno, sí. y volvió a Bilbao. Sí. Y entonces ahí en ese momento nos quedamos Nico y yo. Vale. Entonces hasta diciembre estuve con él Vale. y ahora con nosotros ha entrado Ares. Ha entrado a vivir el gallego con nosotros y estamos los tres ahí en casa. Que nos compenetramos bastante bien. ¿Eso tiene algo de sentido? Sí, porque Sí. cada uno de una comunidad autónoma y un idioma cada uno se habla ahí en casa. En cuanto a convivencia y sin entrar a Sí. decirme marranadas, el peor en cuanto a convivencia, ¿cuál es? Buah, es que tienen los dos cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? Claro. ¿Y hay alguna que puedas decir, esta la tengo que contar para Bueno, que la al gente lo final sepa? Nico es un poco como un mueble que le está hablando y lo puede insultar porque no se entera a veces. Nada, Vale. pero Pero es también el tiene cosas buenas, es el ¿no? mejor, sí, claro, tiene más cosas buenas que malas, malas tiene pocas. Y Ares, bueno, al final llevo menos tiempo con él, pero es una persona peculiar, pero muy buena. Y- El otro día, por ejemplo, me dijo, ¿os apetecen albóndigas? Y nos pusimos, que yo no había hecho albóndigas, nos pusimos a cocinar y me enseñó una receta. Ah, pero que es verdad que hizo Que albóndiga. sí, que nos pusimos a hacerla él y yo y nos pusimos ahí a cortar la cebolla, el pimiento, tal. Y no habéis hecho un vídeo para YouTube, o sea, eso... No, hay fotitos y... Hombre, eso lo tenéis y que documentar recuerdo. para que la gente lo disfrute. La verdad es que he currado, Las recetas de la casa Algunas Ronin, veces o sea, hablamos de grabar o de ponernos... Bueno, con Nico a veces me he puesto en directo a hacer alguna Sí. pizza y tal. Eso te quería decir, Sí, que sí. no has hecho albóndigas, pero a mí me han dicho que como pizzero te podría ganar la vida perfectamente. Te lo habrá dicho Pelazo o algo, ¿no? No, me lo ha dicho Anto, tío. Antonio. Antonio me lo ha Sí, dicho. no, con mi hermano en casa, cuando nos apetecía así marranadas, hacía nos una pizza poníamos, casera. sí, a nosotros que nos gusta, por ejemplo, un montón el queso, nos compramos 5 o 6 tipos distintos de queso, los partimos y todos para adentro. Qué bueno, tío. Me está dando hambre ahora. Sí, no sé qué hora es. O sea, esto, de aquí va a cenar rápido. Sí. Y ahora pues vamos a hablar un poco del Diego del futuro, que al final no sé cómo gestionas tú tus proyectos más personales, porque ahora mismo estás aquí por el fútbol y no sé si Diego pues no mira mucho más allá, sino que vive el presente o realmente tú tienes algunos objetivos marcados. Pues me gustaría estar 5 años porque el proyecto de Ronin me ilusiona y me encanta. O, pues yo qué sé, hay también proyectos de Kings que son fuera de España que también te pueden llamar la atención y todos sabemos que a nivel económico están más que nutridos. ¿Piensas mucho en eso?
No, al final no, porque a mí me gusta centrarme bastante en el presente ¿Vale? y en la Kings al final está por un lado, pero Ronin también está por otro. Y el año que viene, bueno, en este caso yo tengo un contrato de un año con Ronin Sí. y no sabré qué haré el año que viene cuando empiece agosto, septiembre, bueno, la temporada del Todavía año no que lo viene. puedes, bueno, no lo sabes. Vale. Entonces también va ligada una cosa con la otra, Sí, sí, entonces claro. no puedo pensar más allá. Sí que es verdad que ahora mismo estoy muy a gusto y llegan noticias de un lado, de otro, con la Kings, que aunque hay ofertas, por ejemplo, Guti que se fue Sí, sí, sí. y está muy bien nutrido, muy bien pagado económicamente y la liga allí, los jugadores y tal, pero yo no pienso más allá. Ahora mismo pienso en hacer un buen split con Science, Acabar por un bien lado, con acabar bien Ronin. con Ronin y ya lo que tenga que venir vendrá, ojalá clasificarnos con Science para el Mundial, Sí, porque es importante y ya veremos. Ya veremos. Pero podríamos decir que a ti te gustaría... Entiendo que el proyecto de Ronin es igual el que más estabilidad te puede dar. ¿A ti te gustaría seguir en Ronin, en tercera catalana? A mí me gustaría seguir porque al final el grupo, como te he dicho antes, es un grupo estupendo y sí que es verdad que día a día eso te da la vida porque es con quien compartes Todo. Sí. la mayor parte de tu tiempo, porque al final, quiera o no, Nico, Ares y yo nos dedicamos a esto, la mayor parte de nuestro tiempo es como nuestro trabajo y aunque tenga otras cosas por ahí, otros proyectos, pues es tu proyecto principal y pasas claro, tu mayor parte del día y de todos los días. Entonces sí que me gustaría seguir, pero eso pues al final el año que viene si surgen otras oportunidades nunca se sabe, pero yo estoy muy a gusto aquí y sí que me gustaría seguir, claro. Ya estamos acabando, la última pregunta y luego ya nos vamos a algunas cosas que son ya típicas de las entrevistas. La última es para hablar de la figura precisamente de Ibai y de Marcos Dolañeta, que al final son las cabezas del proyecto de Ronin, o al menos las visibles. Pelaz el otro día me comentaba que Ibai es hipercompetitivo. Sí. Yo te lo puedo decir porque nos invitó a principio de temporada a Nico y a mí a ir a casa a jugar contra él a pádel. Vale. Y que a mí me gusta el pádel hace tiempo que no lo practico como lo practicaba antes, regularmente. Vale. Pero él... Y quería ganar. Va a meter caña siempre. Con Valen también y... O sea, es competitivo. Está bien enseñado, sí, muy bien. Muy competitivo. Muy competitivo y eso da gusto, sí. Podríamos decir que es una buena persona, que a nivel, personal también está pendiente del grupo. Sí. Y luego Marcos, que yo sí que he tenido la suerte de conocerlo y me ha parecido una persona brutal y todos me habláis maravillas de él, os ayudan todos, está pendiente. Sí, Marcos, al final, yo desde que entré en septiembre de hace 2 años aquí a Porcinos, en la casa con Nico, siempre me ha ayudado en todo. Cada vez que he tenido un problema y he acudido a él con una sonrisa, me ha respondido y con buenas palabras. Al final se le tiene que agradecer todo eso porque siempre está ahí de la mano de Ibai y es el que lleva tanto las cosas buenas como las cosas malas y lo lleva todo para adelante y trabaja como él solo, o sea... Trabaja mucho, ¿no? Sí, trabaja como él solo, sí. Muy bien, Marcos, la verdad. Pues grande Marcos y grande Ibai. Y vamos a ir acabando. Una pregunta que hemos puesto últimamente en las entrevistas es que si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías? Buah, si tuviera un superpoder... Complicado. El de Mar Pelaz te iría bien. No sé si sabes cuál dijo, pero a ti el de Mar Pelaz te iría de coño. Buah, ¿me puedes dar idea o...? A ver, el de Mar Pelaz era hacer un chasquido de dedos y aparecer en otro lado. Es que... Teletransportarse. A ti no te iría nada mal. Ese me iría bien para ver a la familia, para visitar lugares en los que he estado. Te iba a decir la invisibilidad, pero eso no lo quiero para nada tampoco. O sea. No, porque además la siguiente pregunta es ¿para qué? Ya me la acabas de decir. La invisibilidad te pondría en un compromiso de a ver dónde quieres meter. No, la verdad que el de Mar Pelaz de teletransportarse está muy bien, sí. Y por último, a ti te ha invocado Mar Pelaz. La pregunta que nos hace siempre el invitado al siguiente, en este caso yo creo que te la ha puesto fácil, porque además va relacionado con el tema de los goles. ¿Cómo lo haces? Porque además dice que tuvimos la mala suerte de que Mar Pelaz le entrevistamos y en el siguiente partido de Porcinos el pobre nos falló un penalti y un shutout. O sea que no me va a ir bien mañana. Mañana no te va a ir bien, lo siento mucho, Diego. Lo bueno es que esta entrevista todavía no estará colgada. Bueno, entonces no te preocupes, mañana hay gol. Viene para el fin de entonces. Sí, para el fin de... Pero Ronin lo esquivas, ¿eh? ¿Y cómo lo haces para meter tantos? Nos decía Pelaz.
nada, al final él sabe que, bueno, él es un tío intenso como yo y al final mi padre me ha enseñado siempre a, por ejemplo, si hay una falta, si hay un córner, a ir siempre a la segunda jugada, a ir siempre a estar a oler el gol, como se dice. Tienes olfato, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo dicen así, sí, a veces estás viendo el partido y dices, no ha tocado 2 balones, no hago nada bien uno es un mal control y los otros 2 son 2 goles. Pues si al final se puede decir que quizás te fallo la más fácil, pero luego pues, claro, pero eso no es suerte. Te meto otra. Sí, eso no es suerte. Intento buscar ahí que me caigan, lo que me suelen decir, que me caiga el balón y empujarla en alguna, exactamente, sí. Y al final no me ahorro carreras, que es importante. Bien. Y quizás te voy cansado de otras acciones, pero intento correrlas todas y eso persistir. Hace que pueda estar ahí. Vamos a dejarlo en que hay que persistir. Para llevarme algún rechace y poder empujarla. Sí. Aunque con el olfato se nace, ¿eh? Por más que persistas, el olfato lo tienes, ¿eh? Se puede trabajar también, pero sí. Y ahora pues te toca decirme a quién vamos a molestar, el siguiente al que vamos a molestar. De Ronin, a veces os digo antes de empezar la entrevista, oye, no me lo compliques, tal, porque bueno, no todos sois igual de accesibles. Hoy a ti no te lo he dicho, así que tú decides a dónde me mandas. La cosa es, si alguien deniega tu propuesta de hacer la entrevista, se acaba. ¿Se acaba? Se acaba la serie, tío. Sí. Cierro mi YouTube. No se puede acabar. Tiene que haber... Es que puedo poner un comodín... segundo comodín por si no te la acepta este. Venga, va, jugátela. Venga, va. Vamos, primero vamos al difícil. Primero voy al difícil, va. Nomino a Edgar Álvaro. Que se quejaba tanto de que no puede hacer un 24 horas, que lo hizo. Lo hizo. Oye, Edgar Álvaro es auténtico italiano, macarrones everyday, ¿eh? Y Edgar Álvaro me encantaría que lo hiciera contigo, sí, porque ¿vale? Yo me llevo muy bien con él y la verdad que lo he conocido como persona y te gustaría Es una conocerlo. pena la imagen que se tiene de Edgar. Yo también he tenido la suerte de hacerle algún postpartido y de verlo varios días allí hablar. Es una pena la imagen que se tiene de Edgar en redes, tío. Sí, pero porque al final él entró a la Kings desde el principio, lo han rajado mucho porque no ha tenido suerte en los equipos que ha estado tampoco, que no pudo ganar nada en tronco, en aniquiladores, pero ha llegado aquí y está rindiendo súper bien y la Copa hizo una Copa que metió 9-10 goles y estaba fenomenal y podía haber ido perfectamente. Y está rápido, se le ve fino, está rápido, está intenso, recuperando balones. Y como jugador es muy buen jugador. Entonces, al final, la imagen que tengan de ti, tanto si es buena como si es mala, si es buena, pues excelente, pero si es mala, puedes hacer oídos sordos. Sí, porque la gente que no te conoce puede decir... Vale, y bueno, tiramos por Edgar. Y me tienes que decir qué pregunta le haríamos. En principio vamos a intentar que sea Edgar. ¿Qué pregunta le haríamos a Edgar? A Edgar, la que tú quieras. Hay gente que ha intentado hacer más daño y menos. A Mar Pelal le preguntamos que si me daba de pie sentado. A Óscar Coy le preguntaron pues cuál era su sushi favorito. A ti te han preguntado cómo lo haces para meter tantos goles. Al final decidís vosotros el nivel de comprometer a la siguiente persona. Venga, va. No es mucho compromiso, pero puede estar ahí. Sí, bueno. Que si su boda llegará el año que viene. Uf, pero ¿cómo metes eso, tío? Nada, pero porque al final yo lo veo una persona que se está centrando mucho y no es comprometida, pero puede picar un poquito ahí. Me gusta la pregunta, me gusta la pregunta. Y pues vamos a tener un comodín, el comodín del público. ¿Y comodín lo pondrás en la entrevista o luego lo pondrás? Mira, no, vamos a hacer una cosa. El comodín solo lo voy a saber yo cuando acabemos, me lo dices. Yo voy a intentar que sea Edgar, que además Edgar, la verdad que es una persona que he tenido la suerte de tener charlas con él, así que yo creo que al menos, si es que no, me lo dirá, y si es que sí, pues ya pondremos el siguiente vídeo y el siguiente día. Vale. Pues oye, Diego, me lo he pasado de fábula. Creo que no me ha faltado ningún tema por tocar. He intentado que, como siempre, te sientas cómodo y que hayamos podido viajar un poquito en el tiempo, tocarte algún tema familiar y al final es que la gente te pueda conocer un poquito más y que ojalá pues sigamos adelante viendo a Ronin, viendo a Diego, celebrando tus goles. Yo te iba a pedir, ¿por qué no dedicas un gol a la gente que sigue a Kellyan, tío? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hostia, no me lo he preparado, tío, qué desastre, tío. Le podrías hacer algo al cámara, pero es complicado. Una K, ¿qué tal es, tío, para hacerla? Es complicada, ¿no? Difícil, ¿eh? Una K. Es difícil. ¿Puedo hacer... ¿Este gesto lo sueles hacer? ¿Este? Sí. ¿Lo sueles hacer?
¿Te marcas la de Ronaldinho? Sí, la hago. Venga, y esa te la pillas ya, Venga, no te la marcas, ¿sí? Sí, Podremos sí, decir que es para la gente de para, Kelia. para Va, ellos, me gusta. sí, sí, sí. Pues eso, digo, que muchas gracias y que espero que todo te vaya bien, que te lo mereces. Tienes una familia que yo también he podido conocer y top. Y a seguir sumando momentos, experiencias, que también sigas sumando en Science, que te deseo lo mejor y a seguir, tío. Uno más. Ya está. Encantado. Muchas gracias. Que vaya bien, Diego.